¿Acaso podemos tener la Biblia y afirmar que creemos en ella, sin saber en realidad si el domingo reemplazó la solemnidad del día sábado? ¿O qué diremos de la inmortalidad del alma? ¿O del tormento eterno que pasarán los perdidos? ¿Qué sabemos en realidad del arrebatamiento? También nosotros debemos interpretar la Biblia correctamente. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Busquemos en los textos bíblicos las herramientas que nos revelarán las grandes verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y esta es la tercera temporada de Tectudio Podcast, Titulada La Interpretación Bíblica. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Tectudio Podcast, textos para estudiar la palabra de Dios. Hoy estamos en el episodio número 4 que lleva por título Autoridad Teológica, y es la tercera temporada titulada La Interpretación Bíblica. De tal manera te pido que cierres tus ojos para así tener una palabra de oración. Querido y bendito buen Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias Señor por habernos dado, regalado y obsequiado tus sagradas escrituras. Quédate con cada uno de nosotros y suple por favor cada una de nuestras necesidades. Son los deseos en este momento para que puedas ayudarnos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Te damos las gracias porque nos acompaña en esta nueva temporada y en este nuevo capítulo. También queremos darle gracias a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo por ser el productor, el editor y el creador de este podcast, de este contenido. Entrando ya en materia, como lo dije anteriormente, el título del podcast de hoy, el episodio número 4, lleva por título Autoridad Teológica. Y para empezar de una vez es necesario que descubramos qué es el significado de teología. Según el diccionario bíblico Larousse, con respecto a la palabra teología, nos dice que es la ciencia que estudia la religión y las cosas divinas. De tal manera, tenemos una orientación de lo que significa la palabra teología y de lo que hoy vamos a escuchar en este podcast. Teniendo este concepto en mente, sería apropiado contextualizar muchas cosas, partiendo inequívocamente que la teología estudia todas las cosas de las Sagradas Escrituras. En casi todas las religiones de este mundo, donde se basa y se encuentra la Biblia, tiene un papel fundamental en sus comunidades eclesiásticas, porque son ellas la guía, la base fundamental, como nos lo dice Romanos capítulo número 2, versículo número 4. ¿O menospreciáis la riqueza de su bondad, paciencia y generosidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? Pero esta bondad de la que nos llama la atención, de lo que nos escribe aquí Pablo, puede prestarse a que sea influenciada por muchas condiciones, como por ejemplo la tradición, la experiencia, la cultura, la razón, la sociedad y la Biblia. Este es un tema muy complejo, porque sin duda alguna no se ha escapado nunca, incluso también en los días de Cristo en la tierra. Para ese entonces de la historia bíblica, a darle una dirección o una interpretación como base teológica. Cuando estas manifestaciones saltan a la palestra, es allí mismo donde las Sagradas Escrituras pierden todo tipo de autoridad. Esta autoridad, la autoridad teológica.
porque se someten a ellas a unos criterios filosóficamente humanos. Pero, ¿qué nos aconseja cuando colocamos las Sagradas Escrituras como una influencia cultural o una influencia meramente humana? Les voy a leer el pasaje de Isaías capítulo número 8, versículo número 20. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Lo que escribió aquí el profeta Isaías, más claro que esto, no podemos encontrar. Isaías fue inspirado para dar la verdad inequívoca, que los 10 mandamientos son la génesis de la vida del cristiano, sin importar la cultura, los regímenes de aquella época o de la nuestra, en contra de las Sagradas Escrituras. Ignoramos a la ley, que siempre ha sido una autoridad genuina desde los primeros tiempos hasta ahora, siempre y cuando nuestras condiciones sociales fuesen las más óptimas. Creemos de que sería el momento idóneo para cumplir la palabra de Dios, para cumplir los mandamientos. Si eso fuese sido un punto fundamental, entonces nuestro Señor Jesucristo tampoco lo hubiese cumplido en aquel momento, porque en ese momento tampoco las condiciones se habían dado para plácidamente y enteramente, cabalmente poder cumplir las leyes. Y sin embargo, Cristo Jesús y los suyos lo cumplieron. Sería una locura pensar que las leyes bíblicas, como estos 10 mandamientos, se adecuaran a tales circunstancias. ¿Y qué vamos a decir del testimonio? Ya que la ley la cumplimos, no la cumplimos. ¿Cuál será mi testimonio? No podríamos dar un certero testimonio sin la ley y sin autoridad, porque ¿de qué nos sirven las obras sin los testimonios, fuera de la bondad de Dios? Isaías 29:13. Dice pues el Señor: este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, lo que acabamos de escuchar es una total realidad, que todos los seres humanos en el planeta Tierra estamos sometidos a varias tradiciones culturales diferentes las unas de las otras, y que éstas influyen también las razones que nos llevan a la influencia de pensamiento y de una conducta para darle la interpretación de comprensión bíblica. Aparte de estas razones, no debemos dejar por fuera que cada individuo somos una mente pensante, y esta puede también formar parte de un universo de comprensión. Ahora bien, con estas opciones que te he planteado, ¿cómo podemos definir quién tiene la verdadera y final razón con respecto a interpretar las Sagradas Escrituras? En este podcast titulado La Autoridad Teológica encontraremos las respuestas a cada una de ellas. No debemos colocar a las tradiciones como un objeto malo en sí, porque fue el mismo Dios quien creó las tradiciones. Esto es un arma de doble filo. Nosotros debemos colocar un lindero, un límite entre la tradición y los principios fundamentales bíblicos. Fue el mismo Cristo quien ejemplificó en sus evangelios, como nos los dice, nos los revela Marcos capítulo 7 del 1 al 13, donde se narra la confrontación, las arbitrariedades de los fariseos, quienes reclamaban a Jesús porque sus discípulos no tenían la tradición de lavarse las manos antes de comer. Los fariseos veían estas actitudes como una grave ofensa, y también era muy grave a sus costumbres y a sus tradiciones de esa época, y estaban férreamente
atados a esas costumbres que venían cumpliéndose de generación en generación. A esta historia se le agregó de igual manera las controversias de los escribas, quienes aportaron sus malsanos comentarios. Jesús les respondió que eran unos hipócritas, porque de labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Así nos lo dice Marcos, capítulo número 7, versículo número 8 y versículo número 9. Porque dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres, como el lavado de los jarros y de los vasos, y otras muchas cosas semejantes. En este mensaje, Cristo dio un stop, dio un paro a estas falsas creencias que ya venían con un gran auge desde la repetición humana. La tradición se venía ya colocando y posicionando en los corazones de esas personas, apartando la ley y apartando a Dios por encima de las tradiciones. Todas estas conductas distorsionaban directamente a los principios bíblicos, y a eso Cristo les enseñó que esas tradiciones no formaban parte del compendio sagrado de las leyes principales que Dios les había enviado a los seres humanos para que lo cumpliesen. Debemos aclarar que estas tradiciones venían de parte de los ancianos y de los mayores dirigentes de la época, pero que de igual manera carecían de un criterio autorizado divino, y que los mandamientos estaban siendo puestos en un segundo plano, casi ya en el olvido, a punto de desaparecer, aumentando la perspectiva errónea de invalidar los mandamientos definitivamente y para siempre. Gracias a Dios y a Cristo que nos dejó cimientos y corrección. Somos nosotros mismos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, quien en todo momento y en todo caso debemos ser imitadores de Cristo, sin importar la cultura. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo número 2: Os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como las entregué. La santa palabra de Dios debe originar en nosotros la retención, no solo de los pasajes bíblicos, sino también de la veracidad de la misma, pues en ella encontramos absoluta autoridad que está por encima de las tradiciones humanas. Como lo dije anteriormente, las tradiciones humanas no son malas en sí. Les voy a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo número 6. Sin embargo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ordenamos, hermanos, que os apartéis de todo hermano que ande fuera de orden, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La fidelidad a Dios comienza en las Sagradas Escrituras. Por muy buenas y nobles que sean las tradiciones de nuestros pueblos, la medida para aprobar tales actos debe ser la Biblia sola. Son ellas quienes nos dan la aprobación o negación, porque ese contraste lo lograremos definir exclusivamente por medio del estudio bíblico y no por otro medio. 2 de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo número 6, nos lo dice y nos lo corrobora, mi querido amigo y mi querida amiga. Nuestra fe no puede estar sujeta a una simple interpretación intelectual o filosófica. Nuestra fe ha de estar anclada a un escrito está. Es el único fundamento, es la única salvaguarda que tenemos en los días malos. Incluso nuestra fe ha de estar basada junto a la luz de la Biblia y nuestras experiencias para ser contada a otros, para que estos motivos sean de inspiración para los demás.
Es decir, que si Cristo me ayudó a mí, contigo también puede y también de seguro lo hará. Eso sí, sin tener ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de prejuicio y pensar que por mis obras seré salvo. Te voy a leer Tito capítulo número 3 al versículo 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Finaliza el versículo número 7, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Amén. No se ha acreditado absolutamente a nadie para que piense o haga de su propia experiencia una racionalidad que ponga a un lado la obra redentora de Dios por nosotros. No somos quien, no se nos ha dado esa acreditación, pues debemos aceptar la voluntad del Dios Padre con autoridad definitiva en nuestra vida y no ser engañados por estas experiencias. Fuera de Cristo Jesús, no somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por nuestra manera de ser, de actuar o por nuestros abolengos. Somos salvos por la gracia de Cristo Jesús y no debemos ser engañados. Y si has llegado hasta este punto, bien sea por la internet o por la radio, te invitamos a que por favor te suscribas. Es totalmente gratuito. Dándole al botón de suscribir. Así nos ayudarás con el algoritmo de búsqueda de YouTube para lograr posicionarnos de primero. Segunda de Corintios, capítulos número 11, versículo número 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestras más sinceras experiencias deben rondar única y exclusivamente lo que está en la Biblia. En un escrito está. Pues fuera de ella solo pensaríamos en nuestro propio yo. Esto sería una clara contradicción de las sagradas enseñanzas y debemos confiar ciegamente en la voluntad de Dios, que si hiere nuestro ego, que si hiere nuestros pensamientos, que si hiere nuestras esperanzas o quizás nuestras tradiciones humanas o quizás aún nuestras maneras de poder pensar y observar, debemos aceptar que Dios está siempre por encima de ellas. Con respecto a la cultura, como lo dije en el principio de este podcast, todos al nacer estamos bajo cada una de ellas y estamos influenciados con modales ya preestablecidos. No somos los únicos. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, se apartó, se corrompió, se vinculó con otras costumbres y se desvinculó de Dios al querer colocar un rey como lo tenían las otras naciones paganas. Era una costumbre, era una tradición, era parte, sin duda alguna, de esas características que poseen las tradiciones y dejaron de seguir a Dios por seguir entonces a un hombre, por seguir a un rey.
Este pueblo manifestó que deseaban tener un rey y así con sus negativas influencias por las culturas vecinas de esas naciones paganas, lo que llegaron fue a ser una nación disoluta. Una nación que había sido apartada desde el principio, ahora se estaba apartando porque querían más las costumbres que la verdadera autoridad de nuestro Dios. Pero déjame decirte, querido amigo, hermano, querida amiga, hoy las culturas no son mejores o peores. Hoy somos susceptibles a caer como en antaño, como ese pueblo hebreo, ese pueblo que fue seleccionado por Dios y fue sucumbido en los engaños. Hoy nosotros debemos buscar primeramente a Dios y su justicia. Bien es cierto que la palabra de Dios se dio en una cultura, pero no se limitó jamás a ella, pues ella trasciende fronteras, ideologías, etnias, tiempos, imperios, culturas, estatus social. Estos son válidos argumentos que posee y supera cualquier cultura y transforma, corrige, enseña para dejar absolutamente el pecado. Primera de Juan, capítulo número 2, versículos del 15 al 17, nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Como lo dije anteriormente, la cultura proviene del Padre, pero esta creación también se vio afectada, se vio interrumpida con la transgresión de la ley, es decir, por el pecado. Estas culturas desde ese momento, todas, absolutamente todas, están bajo la mirada del juicio de Dios. Pues el interventor de toda maldad que vino a colocar ese veneno también alcanzó las culturas, también alcanzó las tradiciones que en el principio eran puras, autóctonas y creadas por Dios. Satanás utilizó para llevar su veneno hasta allí y poder ser engañados, como también engañó a Eva. Por eso, querido amigo, querida amiga, debemos tener cuidado en definir en un escrito está. Si mi cultura está siendo una contracultura bíblica, debemos tener sumo cuidado. Ya sabemos que Dios está por encima y ha de ser la cosa más grande y perfecta cultura para no desafiar a Dios. La escritora Elena G. de White dice en su libro Consejos para los maestros, padres y alumnos, en la página 306, dice lo siguiente: los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviesen de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. Espero que tu cultura no contrapongas el principio divino de Dios. Bajo estas reflexiones, bajo estas citas bíblicas, puedo pensar que hemos llegado a un punto que podríamos pensar: ¿quién tiene la razón y dónde buscarla? A continuación, por lo menos te daré 4 versículos, 4 citas que nos ayudarán a buscar la verdadera razón bíblica. La primera de ellas, 2 de Corintios, capítulo número 10, versículos 5 y 6. Derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. El segundo versículo, Proverbios capítulo número 1, versículo número 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo número 9, versículo número 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Alabado sea el nombre de Dios. Y por último, Salmos capítulo 110, versículo número 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. A este punto debemos manejar muy bien estos conceptos con respecto a la razón, ya que es la facultad de pensar, discurrir y juzgar las buenas o las malas acciones. Así lo dice el Larousse básico. Podemos caer en controversiales polémicas donde Satanás sacaría el mayor provecho. La razón se convirtió en una nueva autoridad ante la cual debía inclinarse, incluyendo la autoridad de la Iglesia y, lo más grave aún, hasta la autoridad de la Biblia como palabra de Dios, ya llegando a tal punto que hasta el día de hoy el nacimiento de Jesús, sus milagros, la creación del mundo, la resurrección y el segundo advenimiento, por citar solamente algunas, ya forman parte de una cuestionable credibilidad, considerándoselos como total desconfianza y no verdaderas. Efesios capítulo número 4, versículo número 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Con todas esas malas acciones, esas malas decisiones, Dios nos perdona, Dios nos llama, Dios nos capacita a dejar las costumbres, a dejar las tradiciones, a dejar todas y cada una de esas culturas que no están siendo apoyadas bíblicamente. Por eso Dios te llama hoy y te dice que solamente en la Biblia vamos a encontrar el oportuno socorro a cada una de esas necesidades y en cada una de esas batallas que estamos librando y gestando gracias al poder transformador y revelador que hay en las Sagradas Escrituras que nos da el Espíritu Santo otorgado por Dios Padre. Déjame leerte Hechos, capítulo número 17, versículo número 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hoy es el momento, hoy es el día. Dios nos lo está diciendo en este versículo, que en todo lugar donde te encuentres, en esa tradición, en esas costumbres, en esa cultura, Dios te invita, te exhorta, te aconseja, te pide que optes por ese arrepentimiento, pero eso debe ser hoy sin duda alguna. El mañana, como lo he dicho en anteriores podcasts, no nos pertenece. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el cual nos ilumine por medio de la palabra de Dios, porque la razón, no porque se nos dio, debe estar separada de Dios, como si fuese de nuestra absoluta pertenencia. Recordemos que somos mayordomos de todos los bienes y atributos materiales, espirituales, intelectuales que Dios nos proveyó.
para dar cuenta de ellos cuando Cristo regrese a este mundo en poder y gloria. Cuando somos libres por las Sagradas Escrituras, comenzamos a aceptar la inspiración divina, estando dispuestos a aceptarla, a cumplirla y a realizarla como una base de un escrito está, de un fundamento, de un cimiento inamovible, porque es por medio de solamente la Biblia, la cual fue inspirada por Dios, como te lo he dicho reiteradamente. Por eso es grandioso. Espíritu Santo concedió a los hombres palabra autorizada que nos llevan a la vida eterna y no para contradicción ni confusión. Juan capítulo número 5, versículos 46 y 47 es lo que vamos a leer ahora. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Todas las escrituras hablan y revelan a Cristo como el único Dios verdadero. Hoy en día muchos declaran tener revelación proféticamente bíblica, pero lejos están de tal realidad, pues viven muy aparte de lo que dicen. Estas cosas no manifiestan el conocer a Dios. Contradicen los 10 mandamientos, jamás estarán siendo guiados bajo la influencia del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, es la autoridad máxima y única de incuestionable trascendencia para todas las actividades de la práctica de la fe. Voy a leer 1 de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. También te voy a leer 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. No nos compete a nosotros fomentar la desautorización para juzgar sus principios o dudar de cada una de ellas. Es la Biblia la que tiene el derecho de juzgarnos a nosotros cabalmente. Pongamos este ejemplo. Si las culturas nos llevaran, junto con las tradiciones, al consejo inequívoco de Cristo Jesús, ¿cómo sería posible que estos principios no nos condujeran al caos y al error? Cuando aún ni los gobernantes del mundo pueden conciliar en nada ni por largo tiempo. Es solo la Biblia y la Biblia sola la que tiene la autoridad teológica, la que nos lleva a la salvación. Bien, mi querido amigo, mi querida amiga, nos escuchamos el próximo podcast. Oremos. Querido y amantísimo buen Padre, te damos gracias por tu misericordia y esperamos que nos sigas instruyendo en esta autoridad teológica. Acompáñanos y por favor suplen las necesidades, las carencias. Son las bendiciones que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos escuchamos en el próximo podcast. Dios te bendiga.